En el vasto escenario de la antigüedad, en un tiempo en el que las antiguas civilizaciones florecían y declinaban en un ciclo de constante cambio, se encontraba la tierra de Egipto, un imperio que durante siglos se había afirmado como una de las civilizaciones más avanzadas y enigmáticas del mundo antiguo. La historia que sigue comienza en un periodo que los registros históricos sitúan aproximadamente en el siglo XVI a.C., en una época en la que Egipto, bajo la dinastía de los faraones, ejercía su influencia sobre vastas regiones y mantenía una estructura social altamente jerarquizada y ceremonial. En medio de esta sociedad, se perfilaba un personaje que, aunque inicialmente desconocido, sería posteriormente reconocido por su papel decisivo en la historia del país y en la narrativa de la supervivencia ante la adversidad: José, el hijo del patriarca Jacob, conocido también como Israel, y de Raquel. La historia de José tiene sus raíces en una familia de pastores que habitaba en la tierra de Canaán, una región ubicada en lo que hoy conocemos como el Levante. Jacob, un hombre de profundas convicciones religiosas y carácter firme, tenía 12 hijos, de los cuales José era el favorito por haberle nacido en su vejez, en una relación que el propio Jacob consideraba especial y que, por ello, le otorgaba un lugar privilegiado entre sus descendientes. La preferencia de Jacob hacia José no pasaba desapercibida para sus hermanos, quienes experimentaban un creciente resentimiento y celos, los cuales se agravaron cuando José empezó a tener sueños que auguraban un destino en el que él sería exaltado por encima de sus hermanos y padres. Estas visiones oníricas, que José relataba con entusiasmo y confianza, despertaron en sus hermanos sentimientos de envidia y hostilidad. La primera vez, José soñó que él y sus hermanos recolectaban manadas de trigo en el campo, y en su sueño, las manadas de sus hermanos se inclinaban ante la suya propia. La segunda visión, aún más simbólica, involucraba estrellas, el sol y la luna, que también se inclinaban ante él. Estas interpretaciones soñadas fortalecían la percepción de que José poseía un carácter especial, casi divino en sus propios ojos y en los de su familia. Sin embargo, para sus hermanos, estas expresiones de favor paterno y los sueños proféticos representaban un desafío directo a su autoridad y un presagio de dominación futura que no podían aceptar. El odio de los hermanos se intensificó con el tiempo, llegando a un punto en que planearon deshacerse de José. La oportunidad surgió cuando José, en un viaje que su padre había enviado para verificar la salud de sus hermanos en los pastorales de Siquem, fue traicionado y capturado por ellos. Los hermanos lo arrojaron en una cisterna seca y vacía, planeando inicialmente matarlo y deshacerse de su cuerpo. No obstante, en un giro imprevisto, uno de los hermanos, Rubén, abogó por la vida de José y propuso que en lugar de matarlo, lo vendieran a unos mercaderes ismaelitas que transitaban por la región en ruta hacia Egipto. En esa época, Egipto era un país de riquezas inconmensurables, con una civilización altamente avanzada en agricultura, arquitectura, comercio y religión, gobernada por faraones considerados dioses vivientes en la tierra, cuya voluntad dictaba las leyes y mantenía la estabilidad del imperio. Así, los mercaderes musulmanes llevaron a José a Egipto, donde fue vendido como esclavo a un funcionario de alto rango llamado Potifar, uno de los principales oficiales del faraón, responsable de la guardia y de administrar sus propiedades. La llegada de José a Egipto marcó el inicio de una serie de eventos que transformarían su destino y afectarían la historia del imperio egipcio. Como esclavo, José fue inicialmente sometido a una vida de arduo trabajo en la casa de Potifar, enfrentando la difícil realidad del trabajo forzado y la pérdida de libertad que significaba su condición. Sin embargo, la percepción de José cambió rápidamente gracias a su carácter, inteligencia y fidelidad, atributos que llamaron la atención de su amo, quien lo colocó al frente de sus servidores y propiedades. La gracia que José recibió en la casa de Potifar fue vista como una bendición divina, y en ese ámbito, su liderazgo y capacidad de administrar prosperaron. No obstante, el destino de José en Egipto estuvo marcado también por pruebas y adversidades. La esposa de Potifar, atraída por la juventud, belleza y carácter decente de José, intentó seducirlo en varias ocasiones, pero él se mantuvo firme y le rechazó con decisión, defendiendo su integridad y fidelidad a su amo y a su Dios. Como consecuencia de su rechazo, fue falsamente acusado de intento de violación y, en consecuencia, fue encarcelado en una prisión egipcia.
La prisión en Egipto era un lugar de sufrimiento y desesperanza para muchos, una estructura diseñada para castigar y mantener sometido a quienes estaban en su interior en condiciones a menudo inhóspitas y deterioradas. Sin embargo, incluso en ese ambiente, la vida de José tomó un giro sorprendente cuando, en la cárcel, demostró habilidades y sabiduría en la interpretación de sueños, aspectos que le permitieron ganarse la confianza de los guardianes y, eventualmente, la oportunidad de acudir ante el faraón mismo. El faraón, en aquel tiempo, conocido también como el Satra, gobernaba en el nombre del dios Horus y era considerado la encarnación divina en la tierra, responsable de mantener el equilibrio y la prosperidad del imperio. Fueron frecuentes los sueños que el faraón experimentaba, sueños que, en aquella civilización, se consideraban mensajes divinos que requerían interpretación. En esa noche, el faraón tuvo un sueño inquietante, vio 7 vacas gordas y hermosas que se alimentaban en el río, seguidas de 7 vacas flacas y deformes que devoraban a las anteriores. También soñó con espigas de trigo, 7 en su tallo, saludables, que fueron devoradas por otras 7 espigas lastimosas y quemadas por el viento. Ningún consejero o mago en la corte conseguía explicar estos sueños, y la tensión crecía en el palacio ante la incertidumbre de su significado. Fue en este momento que la historia de José dio un giro decisivo. En la prisión, José interpretó los sueños de 2 oficiales del faraón, el copero, responsable de servir las ciscos en la corte, y el panadero real. Gracias a la interpretación dada por José, que predijo correctamente que el copero sería restituido a su puesto y que el panadero sería ejecutado, su fama de sabio se difundió. Cuando el faraón volvió a soñar, angustiado por una visión que lo perturbaba profundamente, recordaron a José y lo trajeron ante él para que interpretara su sueño. José, en respuesta, explicó que los sueños representaban un mensaje divino y predijo 7 años de abundancia en Egipto seguidos por 7 años de severa hambruna, una noticia que impactó profundamente a la corte y al faraón. Reconociendo en José la sabiduría y la guía divina, el faraón le otorgó autoridad suprema y lo nombró visir de Egipto, estableciendo un plan para almacenar grano durante los años de abundancia y prepararse para los años de carestía. Durante los años de hambre que siguieron, la expansión de la influencia de José en Egipto quedó patente. Su liderazgo estratégico permitió al país sobrevivir a la severa crisis y su administración logró mantener la estabilidad en una nación que había sido vulnerada por la escasez y la desesperanza. La historia interna también presenta a los hermanos de José que, por aquella época, vivían en Canaán, desolados por la pérdida del alimento y las dificultades que azotaban sus tierras. Ante la gravedad de la situación, los hermanos viajaron a Egipto en busca de ayuda, sin saber que aquel gobernador severo y sabio que atendía las demandas era en realidad su hermano perdido hacía muchos años. La interacción entre José y sus hermanos fue tensa y llena de secretos, un proceso que culminó en la revelación de su identidad y en la reunificación familiar que trajo consigo un profundo alivio y restauración. En el ámbito familiar y social, este evento adquirió un significado religioso y cultural profundo, estableciendo en Egipto y en Canaán una tradición que exaltaba la perseverancia, la fidelidad y la providencia divina en medio de las pruebas. La historia de José sirvió además como una enseñanza sobre la importancia de la fe y la confianza en la voluntad del Dios Supremo, incluso en los momentos más oscuros. La culminación de su vida se produjo en un acto en el que, en reconocimiento a su liderazgo y sabiduría, fue enterrado en Egipto, en un lugar que aún hoy se identifica en los registros arqueológicos como un símbolo de su legado y de la historia de supervivencia que pudo haberse inspirado en sueños y en la confianza en una fuerza superior que guió sus pasos, desde Canaán hasta la tierra del faraón. La narrativa de José, el soñador que salvó a Egipto, representa también un ejemplo de cómo la fe, la determinación y la fidelidad a los principios pueden transformar las adversidades en oportunidades y dar lugar a un destino que trasciende generaciones. En los años posteriores a la reunificación familiar y la consolidación de su liderazgo en Egipto, José continuó ejerciendo sus funciones con justicia y sabiduría, guiando al país a través de los años de hambruna que aún persistían, pero ahora con una estrategia que garantizaba la supervivencia no solo de Egipto, sino también de muchas naciones vecinas que acudían en busca de alimento. Gracias a su administración, las reservas de grano excedieron las necesidades inmediatas,
permitiendo que Egipto se posicionara como una potencia regional en aquel momento, no solo en términos de poder material, sino también en influencia política y diplomática. La muerte de los hermanos de José, quienes eventualmente se reconciliaron con él ante cumplimiento de su destino, llevó a un momento de paz y perdón, pero también al fin de una era de tensión y conflictos familiares que, en el fondo, representaban las encrucijadas humanas y divinas en la historia del pueblo de Israel y Egipto. La historia de José se convirtió en una memoria viva transmitida de generación en generación, y su figura fue venerada como símbolo de fidelidad y confianza en el plan divino, atributos que resonaron en las tradiciones religiosas y culturales del pueblo hebreo. A lo largo de los siglos, su ejemplo sirvió como inspiración para aquellos que enfrentaban dificultades y necesidades de liderazgo en tiempos de crisis. La narrativa bíblica, que se conservó en los textos sagrados y en la tradición oral, mantuvo vivo el recuerdo de un soñador que, a través de sus visiones y su integridad, logró salvar a Egipto de la destrucción y, en última instancia, contribuir a la supervivencia de su propia familia, en un acto que subrayó el valor de la fidelidad, la perseverancia y la fe en un orden superior. Con el paso del tiempo, y en consonancia con los relatos que fueron escritos y preservados en diferentes épocas y lugares, la figura de José adquirió un carácter mitológico en muchas culturas y religiones del mundo antiguo. La historia no solo fue un relato de poder, sueños y traiciones, sino también una exploración de la condición humana, de cómo la inteligencia, la moralidad y la devoción pueden influir en el destino colectivo. La historia bíblica propia de José se fue enriqueciendo con narrativas y interpretaciones que resaltaron su papel como un intermediario entre lo divino y lo humano, un ejemplo de cómo las visiones personales pueden convertirse en instrumentos de salvación y justicia en un mundo sometido a la incertidumbre y la adversidad. La figura del soñador se convirtió, así, en un arquetipo universal de esperanza y transformación. En el ámbito religioso, la historia de José fue utilizada como una fuente de enseñanzas acerca del cumplimiento de los planes divinos en medio de las dificultades humanas. La fidelidad a los mandatos de Dios, la aceptación de la voluntad divina y la perseverancia en la adversidad formaron una base doctrinal que influyó en la moral y la espiritualidad del pueblo judío, y más allá, en las tradiciones cristianas y musulmanas. La narrativa refleja también conceptos teológicos esenciales, la omnisciencia de Dios, la providencia divina en la historia humana y la importancia de la fe en tiempos de prueba. En este contexto, José dejó de ser solo un personaje histórico para convertirse en un símbolo de la esperanza y la confianza en un orden que trasciende la comprensión humana, un ejemplo de cómo los sueños y las visiones pueden ser instrumentos para cumplir los designios divinos. Paralelamente, su historia también inspiró interpretaciones artísticas, literarias y culturales en distintas épocas y regiones. Desde representaciones pictóricas en antiguos templos egipcios, en donde su historia era mostrada en relieves y jeroglíficos, hasta narrativas en la literatura medieval, en las que se exaltaba su humildad y su sabiduría. La figura de José fue constantemente reinterpretada para transmitir mensajes de perseverancia, justicia y esperanza. La iconografía y los símbolos asociados a su historia, como la túnica multicolor que le fue dada por su padre, y las escenas de sueños y revelaciones, se convirtieron en elementos culturales que enriquecieron las expresiones artísticas y espirituales del mundo antiguo y moderno. Al llegar a su final, en los años posteriores a haber gobernado Egipto con justicia y diligencia durante varias décadas, José reunió a sus hijos y nietos, y les dejó instrucciones sobre cómo transmitir sus enseñanzas y mantener viva la memoria de su historia. Su muerte ocurrió en un tiempo en que Egipto ya era un imperio consolidado, con una estructura social y política que había sido profundamente influenciada por sus acciones y decisiones. La sepultura de José en Egipto se convirtió en un lugar de veneración, un símbolo del pacto entre su linaje y la tierra que lo acogió y en la que encontró su destino. La historia que dejó, marcada por sueños que parecían revelar el futuro y por una fidelidad inquebrantable a su fe, continúa siendo narrada en los textos sagrados y en las tradiciones culturales hasta nuestros días, como un testimonio de que la fe, la inteligencia y la perseverancia pueden transformar los sueños en realidad y salvar a un pueblo de la destrucción. En los siglos que siguieron, la historia de José se consolidó en la memoria colectiva como un reflejo de cómo la fidelidad a la voluntad divina puede ser la fuente de liderazgo, esperanza y salvación en tiempos de crisis.
Los relatos que se transmitieron a través de generaciones llegaron a ocupar un lugar central en la religión y cultura de los pueblos hebreo y egipcio, influyendo en las tradiciones, leyes y enseñanzas espirituales. La narrativa también sirvió para fortalecer la identidad del pueblo de Israel, reafirmando la narrativa de un pacto especial entre su Dios y sus descendientes, un pacto que se había manifestado en momentos de adversidad y esperanza mediante la figura de un soñador que, a través de su confianza en la divinidad, logró elevar a su pueblo. El relato de José fue asimismo una fuente de enseñanzas morales y éticas, resaltando la importancia del carácter, la fidelidad y la justicia. La historia destacaba que, aunque la vida puede presentar obstáculos, la perseverancia y la integridad sirven para superar las pruebas más duras y cumplir con los designios divinos. La historia también enfatiza el valor de la misericordia y el perdón, ya que José, después de haber sido traicionado y vendido por aquellos que consideraba sus hermanos, terminó por perdonarlos y reconciliarse con ellos, restaurando así la unidad familiar y reafirmando la creencia en la redención y en la misericordia divina. En la literatura y en las expresiones artísticas, la figura de José adquirió múltiples dimensiones: un soñador, un administrador sabio, un modelo de integridad y un símbolo de esperanza. La iconografía clásica representaba su túnica multicolor, símbolo de su dignidad y favor divino, y sus sueños se convertían en metáforas de la esperanza en un futuro mejor, trascendiendo en diferentes culturas y épocas. En las interpretaciones teológicas y filosóficas, la historia enfatizó la importancia del conocimiento y la fe para enfrentar los desafíos del destino, subrayando que la verdadera sabiduría proviene de una conexión sincera con lo divino y una actitud de humildad ante la vida. En la historia política y social de Egipto, constatamos que José, en su papel de visir, instauró un sistema de gestión organizado y estratégico para administrar las reservas de grano, asegurando la estabilidad del país durante los años de hambruna. Su liderazgo se convirtió en un ejemplo de gobernanza eficiente, y sus recomendaciones y decisiones marcaron un before y un después en la historia del imperio. La capacidad de José para interpretar sueños y aplicar ese conocimiento en la administración pública contribuyó a fortalecer la estructura del Estado egipcio, estableciendo un modelo de planificación que sería recordado en las futuras generaciones y que influyó en aspectos de la gobernanza y economía en la región. Es importante destacar también que, en el ámbito religioso, la historia de José sirvió para ilustrar conceptos centrales acerca del mandato divino en la historia humana. La narrativa ejemplificaba que la voluntad de Dios puede utilizar las acciones humanas, incluso las aparentemente negativas, para cumplir un propósito mayor. La fidelidad y la confianza en la providencia divina fueron exaltadas como virtudes que permiten a los creyentes enfrentar las persecuciones, las dificultades y las incertidumbres sin perder la esperanza, confiando en que un plan superior se manifestará en el tiempo justo. Al mismo tiempo, su historia fue motivo de múltiples interpretaciones en las que se puso en valor la importancia de mantener la integridad y la ética en todas las circunstancias. La historia de José, en sus múltiples versiones y lecturas, dialogaba con las ideas de justicia, misericordia y fe en la divinidad, sirviendo como un ejemplo perenne de que la verdadera fortaleza reside en la confianza en Dios y en la perseverancia en sus caminos. La figura de aquel joven soñador llegado desde Canaán, que en la tierra de Egipto se convirtió en un líder y salvador, continúa siendo un símbolo universal de esperanza en los momentos difíciles y de la capacidad del espíritu humano para transformar las adversidades en victorias duraderas. Mientras tanto, en el contexto social y cultural, su historia sirvió también para fortalecer los lazos entre las diferentes comunidades, promoviendo la idea de que la cooperación y la fidelidad a los valores espirituales pueden trascender las diferencias y las hostilidades. La leyenda de José alentó la convivencia armónica en un mundo diverso y complejo, demostrando que la confianza en la providencia divina y el compromiso moral son instrumentos fundamentales para sostener a los pueblos en tiempos de crisis y cambio. La historia se convirtió en una referencia ética y espiritual que trascendió los tiempos y las culturas, permaneciendo vigente en las enseñanzas de diversas religiones y tradiciones.